Saludos, buenas noches a todos y todas por darse cita a este seminario más reciente que se ofrece dentro de los contornos del Centro para el Estudio de la Democracia. Esta muy modesta corporación sin fines de lucro que tenemos ya hace un tiempito. Estamos aquí reunidos para un seminario que va a estar ofreciendo a quien le voy a dar, le paso ya mismo para que coja los topos el licenciado Cristian Sobrino, el seminario titulado Domando el Minotauro, la trilogía política de Beltrán de Jubunel. Eh, no sin antes, pues queremos, particularmente para beneficio de aquellos que se dan cita por primera vez a estos seminarios que nosotros ofrecemos de manera gratuita, de manera virtual pero sincrónica, pues reconocer, ¿verdad?, que estamos en este espacio que forma parte de un proyecto que muy modestamente surgió en el 2010, cuando este servidor incorporó pues, el Centro para el Estudio de la Democracia como un posible proyecto que se le presentó en su momento a distintas instituciones universitarias para en efecto pues habilitar un centro de investigación social cuyas actividades, cuyas investigaciones, cuyos seminarios, talleres y demás giraran todos alrededor del itinerario democrático, tanto tanto desde una perspectiva histórica como desde una perspectiva del presente. Eh, Eso un poco se quedó en el tintero, vino a revivir en esta versión más reciente. Bueno, digamos que no, hubo un momento en donde entre el 2016 y 2018 yo utilicé una experiencia que tuve como director ejecutivo de un centro de investigación social, Jesús T. Piñera, una institución universitaria, y ahí un poco puse en práctica lo que en parte tenía pensado para el Centro para el Estudio de la Democracia. Pero luego de esa experiencia en esa biblioteca y centro de investigación social, no es hasta febrero del 2022 que retomo el proyecto como vehículo, pues por lo pronto, ¿verdad? En mi mente siempre digo por lo pronto, porque en mi mente yo quisiera que esto fuera algo pues, mucho más contundente, digamos, de cara al futuro. Pero por lo pronto, para usarlo como un vehículo para regar la voz, para promover The Life of the Mind, para citar el último texto de Hannah Arendt, para, para ofrecer seminarios gratuitos abiertos a cualquier miembro de la comunidad en torno particularmente a temas, asuntos y o pensadores de la historia del pensamiento político. ¿Por qué la historia del pensamiento político? Porque esa es la formación de este servidor. Pero no necesariamente se tiene por qué, de hecho no se ha reducido solamente, digamos, a figuras claves de la teoría política, pero así por lo menos pues nació. Este es nuestro noveno seminario. Rápidamente enumero los seminarios previos que hemos ofrecido. Tuvimos primero en febrero del 2022 el seminario sobre la teoría política de Antonio Gramsci. A ese le siguió un seminario titulado Democracia, una perspectiva histórico-crítica que pretendía hacer un recorrido histórico, teórico, crítico sobre el itinerario democrático. A ese le siguió un seminario sobre grandes pensadores de la democracia, Norberto Bobbio. A ese decidió uno sobre Antígona y Sócrates, tragedias, lealtades, desafíos, polis. A ese decidió uno sobre Nilita Vientos Gastón, letras, política, cultura. En esa ocasión, el seminario lo ofreció el doctor Jesús Manuel Hernández, fue amigo en vida y experto en la vida y obra de Nilita Vientos Gastón. A ese le siguió un seminario sobre Maquiavelo, responsabilidad política, libertad, pueblo y redención, seguido por el primer seminario que ofreció para el centro el licenciado Cristian Sobrino Vega, titulado Soberanía sobre los Orgullosos, el Leviatán de Thomas Hobbes, y pues más recientemente, en la segunda mitad del año pasado, estuvimos ofreciendo por segunda ocasión, digamos, un seminario sobre introductorio a la teoría política de Antonio Gramsci. Así que, pues nada, yo espero que, primeramente, pues, gracias por el interés demostrado, gracias por darse cita, esperemos que se mantengan con nosotros. Y pues nada, sin mucho más, pues entonces le paso los topos aquí al compañero licenciado Cristian Sobrino. Perfecto.
bájate un poco el volumen, por favor, para que no haya tanta retroalimentación. Lo que pasa es que eh, típicamente cuando he dado el seminario anteriormente con el de Hobbes y en otras ocasiones, Manolo y yo compartimos el conference de mi oficina y entonces pues puede haber un poco de retroalimentación en el audio. Eh, en términos de dinámica, quizás los que hayan podido o participar o luego escuchar en la reproducción del seminario de Hobbes, a mí la lectura que me gusta hacer en este tipo de seminario de discusión es bastante cercana al texto, pero en el caso de esta reunión inicial, gran parte del reto que me puse para preparar lo que íbamos a discutir hoy, más allá de las de las primeras lecturas que habíamos recomendado para esta sesión, es justificar el por qué vamos a hablar de una figura que, como alguien ahorita mencionó, ¿verdad? Nunca habían escuchado de ella, y que en el mismo texto del sílabo cito a uno de su estudiosos que dice es una de las figuras probablemente más importantes intelectualmente del siglo XX, pero que menos se conoce. Así que, contrario a lo que quizás el beneficio de cuando uno estudia otra época, ciertamente la filosofía moderna, sin hablar de la filosofía antigua, pues la dificultad de estudiar una figura del siglo XX sin hablar del siglo XXI es que hay que justificar el porqué. Siempre he encontrado algo jocoso que hoy en día estamos inundados de personas a quienes leer y de información que nos dicen que es súper relevante, pero cuando uno iba a la escuela y estudiaba pues, en el siglo XIX o en el siglo XVIII, te decían, pues hay que leer a cinco tipos, a cinco, quizá ponen a otra persona por cuestión de diversidad, pero el término de escudriñar quién es o no es relevante eh, ya está hecho hasta cierto punto por la historiografía y entonces mucho del trabajo académico es quizás rescatar figuras que no se aprecian o que quizás trajeron antemano temas o ideas que después se hacen relevantes quizá un siglo después, etcétera, ¿verdad? Así que, pero en el caso del siglo XX, la gran parte de la dificultad es que tenemos figuras que no solamente rompen la escena en un momento de, del- donde surge los medios en masa, ¿verdad? La reproducción en masa, tanto audiovisual como escrita, sino que es un momento de gran contestación ideológica dentro de lo que eran los polos del comunismo y el capitalismo liberal de la posguerra, y previo a la Segunda Guerra Mundial, lo que era la discusión entre el surgimiento del comunismo internacional, pero la decadencia también del liberalismo burgués capitalista, y entonces lo que era la intención de algunas partes de buscar una tercera vía, que termina siendo el fascismo y otros tipos de movimientos nacionalistas como el nazismo en Alemania, que después en la Segunda Guerra Mundial, dado los horrores, quedaron muchos de ellos relegados y que ahora, por razones que todavía nadie me ha podido explicar bien, por alguna razón el feed del Instagram y del TikTok de todo el mundo se lo está tratando de devolver a plena vista. Bertrand de Juvenel lo encontré particularmente interesante. Yo tampoco había leído de Bertrand, excepto cuando me estoy preparando para dar el curso de Hobbes, porque Bertrand de Juvenel es una persona que en un pequeño exilio durante la Segunda Guerra Mundial se esconde en una cabaña en Suiza y a leer el Leviatán y otros textos de Hobbes, y allí conecta entonces con lo que decían la Sociedad del Monte Pelerín, que era esencialmente el grupo que dio seguimiento a una conferencia en París en el 1938, que es la conferencia donde se pare lo que conocemos eventualmente como el neoliberalismo. Y entonces, luego obviamente la caída de Francia ante la fuerza alemana, se traslada ese grupo a Suiza, al ese grupo que convocó Hayek, Mises.
etcétera, y da la casualidad que estaban como a 3 millas de donde estaba quedándose Bertrand de Juvenel y él entró en esa esfera fuertemente. Así que Bertrand de Juvenel era una persona que no solamente era bien interesante por sus comentarios sobre Hobbes y sus comentarios sobre Rousseau, sino mientras más uno lo estudia, uno encuentra que muchas de sus ideas percolaron en los pensamientos y en las publicaciones de otra figura muy conocida, pero que por razones que les voy a explicar ahora, la figura de Beltrán como tal no lució tanto como las mentes en las que él está, las personas que él estaba influyendo. Gran parte de eso debe a que era francés. Y durante el siglo XX, la contienda intelectual era esencialmente entre polos anglo y polos alemanes o rusos, ¿verdad? Después, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, la esfera rusa toma más relevancia, pero esencialmente eran alemanes y los anglos los que se estaban peleando intelectualmente el siglo XX, hasta que eventualmente los franceses vuelven con Foucault y esta gente, pero se quedó de la discusión esencialmente. Entonces, figuras francesas quedaron hasta cierto punto en segundo relieve en términos de popularidad académica. Y Beltrán tuvo la dificultad particular de que tuvo un juicio horrible en términos de sus alianzas políticas en el curso de su vida. Beltrán nace en París en el 1903, muere en el 87. Así que, excepto por la caída del muro de Berlín, Bertrand de Juvenel fue testigo de todos los grandes eventos del siglo XX. Su papá, Henry, fue un político muy importante en la Francia de principios del siglo XX, fue embajador de Francia a la Liga de las Naciones, fue uno de los representantes de Francia en las negociaciones que terminan en el Tratado de Versalles. Era un aristócrata en el sentido muy francés y muy clásico de la palabra. Hoy en día nosotros decimos aristócrata a alguien que tiene mucho chavo. Henry y la familia que cría a Beltrán era aristócrata de una manera que pues, hoy yo creo que raras veces existe, en el sentido de que la crianza, tanto, ¿verdad?, formal, sino también como educativa de Beltrán de Juvenel, ya hoy en día no existe. Una persona sumamente culta, conocía todos los lenguajes, hablaba inglés, alemán, francés, obviamente, checo, podía leer en griego antiguo y en latín, podía conversar en otro idioma, aunque no fuera totalmente, no fuera fluido, pero tenía ya tanto bagaje de lenguaje que podía conversar en muchos de ellos. La única particularidad de su inglés es que por alguna razón aprendió inglés americano cuando se supone que aprendiera inglés británico, y eso siempre lo encontraron algo particular de cómo fue su preparación. Y su mamá también era, perdón, su mamá Sara Boas, que venía de un linaje, de una familia muy adinerada, muy culta de raíces judías y checo, era una de las figuras centrales en lo que eran los salones en París, y hay un relato que esencialmente la independencia y entonces lo que eran los primeros pasos para forjar Checoslovaquia, el país de Checoslovaquia, pues lo hicieron en la sala y Beltrán estaba escuchándolo. De hecho, el primer trabajo que tuvo Beltrán de Juvenel fue como secretario de, de Benes, que fue el padre de esa patria, y siempre mantuvo esos lazos bien cercanos con ese grupo. Entra entonces en el periodismo, y cuando entró en un momento donde el periodismo francés y parisiano particularmente tenía fuertes lazos con la izquierda, o con lo que eran lo que decían los movimientos sociales, que se dedicaban a debatir la pregunta social. Eh,
A través de ese proceso, él tiene la oportunidad de entrevistar a grandes figuras, como por ejemplo Lloyd George, a Chamberlain, a Churchill, Mussolini, Hitler. En Estados Unidos, él puede entrevistar a Huey Long, entrevista a, a Tocqueville, el santo devoto de Puerto Rico, ¿verdad? El último enviado por los presidentes de Estados Unidos a Puerto Rico. Perdón, depende a quién le pregunte. Eh, Manuel dijo que el mejor gobernador que tuvo Puerto Rico, y yo digo, pues depende a quién le pregunte, ¿verdad? Sí. Ciertamente, si pregunta en la Escuela de Administración Pública de la UPR, te van a decir que fue el mejor gobernador de Puerto Rico, pero pues, qué gobernadores apreciados en su tierra. Volviendo, durante el proceso de su desarrollo, la Gran Depresión y lo que son las repercusiones internacionales de la Gran Depresión tienen un efecto sumamente deprimente en la visión de mundo de Bertrand y de su generación. Y no solamente en Francia, sino pues, alrededor de todo el resto de Europa. Y en ese momento que él empieza a hacer acercamiento con un partido que se llamaba el Parti Populaire Français, que fue fundado por Jacques Doriot. Por si acaso, voy a destruir la pronunciación francesa de cualquier nombre y lo hago a veces a propósito. El PPF tenía fuertes lazos tanto con el fascismo italiano como con el nazismo alemán. Y Bertrand y muchos de su generación que habían estado militando en fuerzas de la izquierda, pues el mismo Doriot había sido comunista, empezaron a hacer cucamona y a acercarse a movimientos de la tercera vía o lo que termina siendo el fascismo. Y Bertrand no solamente hizo cucamona, sino que se convirtió en el editor del periódico de ese partido, se convirtió en uno de los intelectuales influyentes del partido y entonces eh, entra se convierte en una figura que el mismo partido levantaba su perfil para darse cierto crédito, porque Bertrand, aparte de ser un periodista, al ser un miembro de esta aristocracia francesa y ser un pilar intelectual de París y ser un playboy internacional, pues le daba cierto gravitas al partido. En ese periodo de tiempo, él entonces se hace amigo de un alemán que se llama Otto Abetz. Otto termina siendo el embajador de Alemania, de la Alemania nazi en Francia. Y a través de Otto, él cuadra una entrevista con Hitler. Esa entrevista le va a costar profundamente en términos de reputación y va a ser un tema que sigue surgiendo alrededor de su vida, al punto de que en el 1983 él lleva una demanda de libelo contra un intelectual francés que en su libro acusa a Bertrand de haber sido un facha, un simpatizante nazi y un colaboracionista con la Francia, con el gobierno Vichy después de la caída de Francia y la invasión nazi. Y él gana, de hecho, esa demanda de difamación, pero el tribunal le otorga un franc en, de, de remuneración. Una de las figuras importantísimas del pensamiento liberal francés, Aron, es testigo, se levanta de su lecho de muerte para ser testigo a favor de Bertrand de Jouvenel. Dice que es una de las mentes más brillantes de su generación, dice que él no tenía nada que ver con el fascismo, y saliendo de ser testigo se muere en las escalinatas de un ataque al corazón. Así que el último acto que hizo Aaron en su vida fue defender a Beltrán. No sé si conocen a Aaron, pero después quizá en otra sesión hablarle más de él, pero fue una figura crucial en términos de la defensa del liberalismo clásico en Francia.
o el liberalismo ya, yo diría neoliberal en Francia, pero en su etapa más gestante. ¿Qué pasa? Hace una entrevista con Hitler. Hitler eh, fue muy encantador, dio su versión. Podemos decir que fue el equivalente de la entrevista de Tucker Carlson con Putin, ¿verdad? ¿Qué pasa? La entrevista la publican y una semana después Alemania invade el Rhineland. Entonces, Beltrán toda su vida pensó que su amigo Otto Abetz lo había entrampado y lo había utilizado para bajarle la guardia al gobierno francés con esa entrevista y entonces entrar por el Rhineland y entrar y conquistar esencialmente Francia hasta que es liberada por las fuerzas aliadas. En ese momento entonces Alemania conquista Francia, se establece el gobierno de Vichy y Bertrand se queda en París. Se sabe que él hizo contacto con la resistencia en el exilio y dentro de Francia, y por sus relaciones a través del PPF, él empieza a trabajar para la inteligencia de la resistencia. Pero lo que ocurre es que pues, si vas a ser buen espía, tienen que pensar que eres simpatizante, y por mucho tiempo eh, se le veía a él como una persona que era amigable, por lo menos, con el gobierno Vichy y con la Alemania nazi. Y eso pues contribuye a que haya tenido una fama tan negativa después de la guerra, porque no sé si saben, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, ninguna de las fuerzas aliadas ni el gobierno francés publicó quiénes eran los que lo ayudaban y quiénes no, ¿verdad? Así que siempre hubo sospecha alrededor de toda Europa de quién de verdad había sido un colaboracionista y quién no, y quién había trabajado para inteligencia. En el proceso, él entiende que ya que lo habían descubierto y que lo iban a eventualmente atrapar, y él corre a Suiza con su esposa. Bueno, con su segunda esposa, su primera esposa no lo quería divorciar y eso fue una contienda legal de muchos años, pero eventualmente pues, se muda con Hélène a Suiza, y allí él está en exilio hasta que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Durante ese tiempo es que se empieza a cocinar, mejor, se empieza a cocinar tanto en el trabajo investigativo como el trabajo de escritura de Bertrand, lo que termina siendo la trilogía que vamos a estar estudiando en el seminario. On Power, Sovereignty y The Pure Theory of Politics. Él mismo reconoce que esta figura entre una obra que involucra miles de artículos, miles de ensayos, sobre 20 libros, eh, él él reconoció que esa trilogía era su gran trabajo en términos de teoría política. Y mi esperanza es que yo pueda hacer un trabajo suficientemente adecuado eh, durante los próximos cursos que vamos a estar dando y la lectura que ustedes puedan hacer según el tiempo les permita, ¿verdad? Al final del día estamos haciendo esto porque nos gusta, porque nos entretiene, porque encontramos algo de edificación, así que no quiero que nadie se sienta que si no ha podido completar una lectura o que está un poquito atrás porque no va a participar en la sesión, porque el punto al final del día, más que nada, es que todos nosotros aquí estemos en cierta comunidad llevando a cabo lo que era el verdadero trabajo académico de la Universidad de Bolonia, etcétera, que era pues mucha gente que se interesaron por unos viejos textos latinos y romanos, pues ponerse junto a estudiarlo. Así que si algún día pues, las lecturas en el sílabo pueden ser un poco cargadas en términos de páginas, la lectura no es tan difícil como vamos a decir con las asignaturas que yo creo que se hacían en el caso del seminario de Hobbes, porque el inglés de la traducción de Bertrand es mucho más llevadero. Eh, pero él hace esta obra, se publica On Power en el 45, la traducción al inglés, que es la que ustedes están leyendo,
que es autorizada por él y en la cual él participa, se publica en el 48. Sovereignty viene a publicarse la versión en inglés en el 57 y finalmente Pure Theory of Politics, que él la escribió principalmente en inglés, no es una traducción, se viene a publicar en el 1963. Hay una serie de ensayos que están recogidos en un libro bien chévere que se llama The Nature of Politics, que complementan la obra, la trilogía, pero el core de la trilogía es la teoría que vamos a estar investigando. Los ensayos que hice referencia son más una aplicación quizá a lo que está pasando en la política corriente en aquellos momentos de la teoría general de, de la trilogía. Así que por eso es que no lo he incluido en la asignatura. Y creo que ya como tal leer los tres libros es una carga bastante chévere. Pero el primer tema que él tiene que, perdón, volviendo a un poco la biografía, Bertrand cuando publica On Power está en una situación de cierto orfanato político. Él está escribiendo On Power, pero todavía no se ha conectado con lo que es la sociedad de Montpellerin. Todavía tiene, ¿verdad?, este lastre de sus últimas afinidades con la derecha en Francia. Y el drama que ciertamente la vida de Bertrand en términos políticos lleva es que nunca encajó bien con ninguna de las escuelas políticas, ni previo a la Segunda Guerra Mundial, ni después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, él termina separándose del grupo de Pellerin porque dice que habían llegado a un punto donde nada que el Estado hiciera se entendía bueno y nada que el sector privado hiciera se podía entender malo. Ese tipo de afinidad dogmática a él no lo podía convencer. Después, durante las revueltas estudiantiles en Francia en el 68, él cogió el lado de los estudiantes y ese tipo, y lo hizo de una manera bien entusiasmada, que eso le costó ciertas conexiones en el mundo académico en Estados Unidos, que es donde él de verdad se hace famoso. Y luego empieza a dedicarle mucho de su tiempo a una disciplina que él llamaba la conjetura y el ecologismo. De hecho, él organiza una firma de consultoría de conjetura política y estratégica que le fue muy bien, fue muy exitoso en esa firma y hoy en día la corre su hijo todavía. Eh, pero ese tipo de práctica no encajaba bien ideológicamente en los campamentos que se estaban desarrollando en Francia y mucho menos fuera de Francia, que habían tomado un curso más dogmático. Al final de su vida, incluso uno de sus últimos libros es un análisis que él hace de Marx y de Engels, pero lo publica en los años 80, un poquito tarde en términos de la apreciación, así que tuvo un horrible juicio político en términos de cómo publicaba la obra, excepto cuando se publica On Power. En el 48 se publica unos cuantos meses después de que Hayek había publicado Road to Serfdom. Y Road to Serfdom en Estados Unidos particularmente fue un blockbuster. Hayek, que no sé si ustedes han visto videos de él hablando, pero era una persona no era una persona muy dinámica y elocuente. De momento estaba llenando auditorios con miles de personas. Se discutía en todos los programas. Entonces, On Power cuando se publica en Francia, no tiene mucha atracción, particularmente porque la casa editora que la publica está publicando obras de ex-facha. Entonces, esa es la única casa editora que va a publicar a Bertrand, él lo publica ahí,
no tiene mucha acogida ni distribución, casi era imposible conseguir copias, pero la versión en inglés se publica justo después de Road to Serfdom y Hayek la recomienda en uno de sus escritos y la reseña muy positivamente. Y entonces Bertrand de Juven en Estados Unidos se convierte también en un intelectual célebre y mucho de su trabajo académico lo hace particularmente en Estados Unidos, en universidades como Yale, en Columbia, en California. Hizo una visita de todas las universidades de, del sistema universitario de California. Pero cuando entonces rompe con el grupo Pedrín, pues entonces muchos de esos lazos se quebrantan y no pudo volver a establecer ese nivel de popularidad que en un momento tuvo. Perdón, un momentito. No obstante que siguieron, entonces mantuvo amistad con muchos de ellos hasta el final de la vida de todos. Sí, pero déjame poner el mute. Sí que te iba a comentar que de hecho es algo digo que lo traigo ahora porque estabas comentando al respecto, pero lo tenía en mente cuando estábamos comenzando el seminario y a raíz del comentario que había hecho Sandra de que no había conocido de este pensador y a pesar de que en ese último tramo de su vida llegó a tener simpatías por la izquierda y el socialismo y tal, cuando yo vine, la única ocasión previa a este seminario que yo había tenido la oportunidad para leerlo fue dentro del contexto de un seminario al que me invitaron a participar en el 2008, y fue el Liberty Fund en Minneapolis, sí, en Minneapolis, en partnership con una de dos o tres universidades que existen en el mundo, por lo menos a la altura del 2008-2010, únicas en que su misión y visión explícitamente plantean una perspectiva libertaria y de la importancia a nivel del comportamiento del individuo, de asumir la responsabilidad individual y tal. Y te lo digo porque en ese contexto el seminario, te lo digo un poco a pesar de cómo haya habido sido su trayectoria particular personal de desarrollo intelectual y político y demás, cómo, quién lo mantiene vivo de alguna manera, con cierta presencia. Y el seminario giraba, el tema era el rule of law, el Estado de Derecho. Y entonces, pues, ¿verdad? Te entregaban un paquete de lectura de 300 400 páginas. Entonces, pues, recuerdo que entre el grupo de lecturas estaba selecciones de The Road to Serfdom de Hayek, de von Hayek, selecciones de On Power de Juvenal y algunos otros autores claramente asociados al libertarianismo, ¿no? Que si Friedman, que si esto, que si lo otro. Entonces ahora mismo estaba cotejando en el teléfono porque mencionaste la fortuna o mala fortuna de las publicaciones y veo que la edición que más popularmente está corriendo de On Power ahora mismo es la que publicó en el 93 precisamente el Liberty Fund. Sí. Y que de hecho, si no es cuando tú me planteas la posibilidad de hacer este seminario, que me dio como un poco con indagar un poco más en la biografía de la persona. Y digo, mira, esta persona parece que tiene cosas interesantes que decir, ¿verdad? O sea, más allá de, porque yo, francamente, yo lo asociaba porque lo tenía Pictures o lo tenían esquineado estrictamente como una figura santa de los libertarios duros. Y entonces, pues nada, apenas comenzando a leer un Power para la sesión de hoy. Y esto lo digo porque mencionaste The Road to Serfdom. Cuando uno empieza a leer, te da ese saborcito a esos textos que están claramente escritos en el contexto de reacción a la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que eso implicó, ¿verdad? Porque tiene como que ese estilo, ese epic style, grandilocuente de teorizar, que yo lo asocio pues, con el Road to Serfdom de Hayek, con el Origins of Totalitarianism de Hannah Arendt, que es un poquito después, y esto. Pero que nada, que es curioso que por lo menos en los círculos que yo me muevo, o me movía, o me muevo, pues yo pensaba en De Jubunel, y yo, pues, uno más del círculo de los libertarios, pero nada, hacer comentario. Mira, la realidad es que yo les di una biografía bien,
o sea, traté de suprimir una vida de 84 años, de resumir 84 años de vida de una figura eh, ciertamente interesante en lo que vamos ahora al seminario, que son que 40 minutos. Pero mientras más uno lee sobre la vida, el tipo tuvo una alta y baja. Por ejemplo, Henry, su papá, se había casado con su mamá, entonces espontáneamente se divorcia de cantazo porque se enamoró de Colette, que era una novelista francesa de 40 y pico de años. O sea, Henry le llevaba unos buenos añitos, y de Juvenel tenía aproximadamente 16 años cuando Colette lo seduce, lo cual causa un gran escándalo, y también el divorcio de Henry con Colette. Entonces él se casa con su primera esposa, y pues fue un matrimonio muy, muy triste, ¿no? Su hijo Roland con su primera esposa muere en un accidente muy trágico. Ellos no pudieron tener una relación positiva, al punto de que en un viaje donde Bertrand está con su amante, se encuentra a su esposa con su amante. Eh, la cosa más francesa del mundo, ¿verdad? Y así el cuento se pone complicado, y parte de los problemas con Bertrand es que tenía esta vida donde era, o sea, peliculeo tras peliculeo tras peliculeo, y decisiones políticamente de mal juicio, en términos puramente de relaciones políticas. Y siempre pasaba que cuando pasaba un revolú, él terminaba siempre justo al lado de la persona que no debía haber estado sentado, ¿verdad? Pero si vamos a estar decidiendo a quién leemos y no leemos por sus decisiones personales, pues señores, vamos a estar leyendo bien pocas cosas, ¿verdad? Porque típicamente los grandes intelectuales sufren de un mal juicio político. No me acuerdo quién era que en uno de sus libros le da gracias a Dios que a Montesquieu nunca le dieron el trabajo en el gobierno que él pedía, porque decía, imagínate si le hubiesen dado el trabajo, pues iba a ser un desastre y nunca hubiese escrito el espíritu de las leyes. Y en ese sentido, Bertrand, ya entrando un poquito más, ya entrando de lleno en el tema de los libros, Bertrand de Juvenel es un heredero de Montesquieu, pero mucho más de Montesquieu, de Tocqueville. Y es un heredero de una tradición, lo que se le conoce como el liberalismo aristocrático. Es una tradición muy particularmente francés. El santo patrón de esa tradición es Tocqueville. Y hasta cierto punto, mucho de lo que vamos a estar leyendo, especialmente en On Power y en Sovereignty, si conocen la obra de Tocqueville, es como si fueran los capítulos que vienen después del libro de Ancien Régime de Tocqueville. ¿Por qué? Porque para la generación de Bertrand de Juvenel no hay una explicación de la Segunda Guerra Mundial y de lo que pasó con los gobiernos totalitarios, sean los nazis, sean los fascistas en Italia, o incluso los soviéticos en Rusia. No hay explicación de cómo es que después de la guerra que iba a terminar toda la guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, de la evaporación casi total de las grandes monarquías imperiales europeas, del advenimiento del parlamentarismo, del sufragio electoral, de, del avance de la industria, de la ciencia, del progreso, se entendía que ya la guerra se acabó, y mucho menos una guerra que fuera a sobrepasar el nivel de destrucción de la Primera Guerra Mundial. O sea, si pensamos, verla un poco, no sé si ustedes han leído sobre
los poetas de la Primera Guerra Mundial, los poetas británicos en la época de la Primera Guerra Mundial, el que siempre llama la atención es Owens, que escribió el poema Dulce de Corumés por Patria Mori, y después habla de lo que traumatizaba a tantos soldados en la guerra de trinchera de la Primera Guerra Mundial. No era solamente el horror de la guerra en trinchera, es que cuando lo enviaban de vacaciones, en la casa no había guerra, ¿verdad? Entonces, cuando tenían que volver, la disonancia de esa experiencia traumatizaba a muchas personas que tuvieron que pelear en esa guerra, pero dentro del contexto de ese nivel de destrucción, nos asemeja a lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es cuando se enteran que toda esa ciencia, toda esa industria, todo ese progreso no solamente había sido utilizado para, para la milicia, sino que detrás de eso lo que había era una máquina de destrucción humana en los campamentos de concentración, y después entonces le añade lo que se aprende que eran los gulags en Rusia, aprenden entonces lo que estaban haciendo los japoneses en Manchuria y en China, y de momento toda esta generación que había pensado que estábamos directito en fila al progreso, eh, no puede explicar qué fue lo que pasó. De ahí es que sale, por ejemplo, un libro como el de Hannah Arendt, ¿cómo es que se llama, Manolo? Orange of Totalitarianism, ¿verdad? O sea, Hannah Arendt siente la necesidad de decir, ¿de dónde salió esto? Y si Hannah Arendt pudo meticulosamente documentar la, lo prosaico que es el mal, el, el, el éxito de un power, les propongo, es darle una genealogía política a ese totalitarismo. Pero es una genealogía que es preocupante cuando la terminas de leer, porque su argumento final es que todo aquello que nosotros pensábamos que estaba llevando a la liberación política del ser humano, su última progenie no es la democracia parlamentaria que Hegel te decía que era el fin de la historia, no, es el totalitario. Es el Führer, el Duce, el comandante, esa criatura comparte DNA con el sistema republicano liberal de gobierno, y él lo llama el Minotauro, que es de donde viene esa primera lectura que él habla el Minotaur presente, de la presentación del Minotauro, jugando con la imagen mítica del Minotauro, donde la cuestión del Minotauro en la mitología griega no es que es un monstruo, no, es que el monstruo es la criatura de una familia noble, y esa familia noble entonces tiene que construir un laberinto para encasillar al Minotauro, y después exige que se le dé tributo de los hijos de las ciudades vasallas de Creta, de la Creta minoniana. Así que el Minotauro es no solamente ¿verdad? Esta criatura monstruosa que surge de la realeza, sino es el mismo sistema que lo alimenta. Por eso es que en la primera página, ¿verdad? De lo que se lee en el Minotauro presente es: The war through which we have lived has surpassed in savagery and destructive force any yet seen by the Western world. In this war, everyone, workmen, peasants, and women alike, is in the fight. And in consequence, everything, the factory, the harvest, even the dwelling house, has turned target. Nosotros que, ¿verdad?, aprendemos de todo esto por el retrovisor de la historia, pues quizá algunos de nosotros decimos, ajá, pero eso no, lo que hace Bertrand en este libro, ustedes van a estar leyendo con la primera lectura, pero ciertamente con el resto de la lectura, él va a trazar una narrativa de cómo esto no era la forma de antes,
Y entonces esta imaginación que no hemos, este cuento que no hemos hecho de que este salvajismo pues, existía anteriormente también y las monarquías eran horribles y antes de eso el feudalismo era también igual de horrible. Y dice, no, no siempre fue de la misma manera y hay que entender cómo es que llegamos al punto donde de momento toda la guerra no solamente se hace total, sino que las fuerzas que pelean la guerra pueden reclutar la totalidad de una civilización, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar, eso es lo que uno está atendiendo en Power, es la explicación de cómo es que el poder, y aquí vale la pena hacer nota de que on power, pues el término power en inglés tiene cierta neutralidad, ¿verdad? Cualquier poder es yo poder o no hacer algo, ¿verdad? En términos, en español también, pero en el francés de una forma más aguda, cuando se habla de pouvoir, pues es el poder estatal, ¿verdad? Tiene esa connotación casi automática. Eh, pero después de on power, después quizás de que él haya podido sobrepasar esa primera expresión de su trauma post Segunda Guerra Mundial, él escribe Sovereignty, que es el segundo texto que vamos a estar investigando. Y es ya una entrada, y aquí es donde de verdad las raíces de Tocqueville se ven marcadas, donde Bertrand quiere argumentar de que más allá de la genealogía del poder, hay que, hay que rescatar el concepto del bien común. Y por eso es que el libro se llama Sovereignty and Inquiry into the Political Good, porque quiere rescatar la idea de que el poder, un poquito en contra, ¿verdad?, del concepto de relatividad moral, de que el poder simplemente, y aquí hace alusión a Hobbes, donde Hobbes te decía, pues, ¿qué es lo bueno y lo malo? Lo que te diga el soberano que es bueno y malo, eso es lo que es. Eh, Bertrand está demostrándose mucho más aristotélico en su pensar, es decir, no, hay un bien político, hay un bien común, ese bien político y ese bien común es objetivo, entiéndase que existe más allá de lo que nosotros podamos pensar de él o de su existencia, de sus contornos, y la soberanía, que es la soberanía no es otra cosa que el derecho siendo, usando un término amplio, el derecho de poder comandar, de ordenar las acciones de los demás, tiene un objetivo, tiene un fin al cual tiene que doblarle la cabeza y le decir la honra. Entonces, sovereignty es un primer análisis de cómo volver a conceptualizar el poder y la política, pero hacia un fin, no meramente como una visión eh, puramente nominalista de la dinámica. Y el último libro que surge de unos ensayos que él escribe para dar una charla en Yale, que es The Pure Theory of Politics, es el más corto y el más esotérico, porque ya en el Pure Theory of Politics, Beltrán está argumentando que hay el marco de lo que es político, primero es más amplio que simplemente hablar formalmente, pues el sector público, el sector privado, el gobierno, el no gobierno. Él dice, no, toda acción política en realidad se basa en la capacidad de una persona incitar a que otros actúen según esa persona desea que actúen. Así que de momento se amplifica lo que constituye acción política versus no. En A Pure Theory of Politics, Bertrand articula estas dos figuras
el Dux y el Rex. El Dux es el gran incitador de acción, pero el Rex es el que la institucionaliza, pero tiene un rol de negociar esa acción dentro de la sociedad de una manera que sea armoniosa. Así que en los textos bíblicos del Antiguo Testamento, David es el Dux, Salomón es el Rex. En Roma, Rómulo es el Dux y Numa es el Rex. Son estas figuras que entonces toman toda esta iniciativa y la negocian con las otras fuerzas sociales para que sea consistente y pueda mantenerse cierto orden. Así que esa es por lo menos vamos a decir, a grandes rasgos, lo que vamos a estar leyendo. ¿Cómo voy de tiempo? Todavía me queda media hora, ¿verdad? Antes de continuar, ¿alguna pregunta, algún comentario? Más que bienvenido. Si no, yo sigo hablando. Si no me paran. Ok, entrando a las lecturas de hoy. Dentro del paquete de lectura, yo incluí una introducción que hace Juvenal a una edición de la Guerra del Peloponeso de Tucídides, pero a una versión de la traducción que hizo Thomas Hobbes sobre la misma. Hay varias razones por las cuales asigné esa introducción. La primera, porque primero pues, era la traducción de Thomas Hobbes. Segundo, porque en el seminario de Thomas Hobbes, una de las primeras lecturas también era una sección de Tucídides, así que quería reírme yo solo de cómo la historia no se repite, pero rima. Y, y creo que también servía como un tipo de introducción a las preocupaciones de Bertrand de Juvenel que ustedes van a estar leyendo en la trilogía, ya en los libros formalmente. Uno ve en esa introducción cómo Juvenel presenta a Tucídides como un científico político, como el primer observador sistemático de dinámica de poder entre la ciudad y Estado, y cómo cuando Hobbes hace esa traducción, ¿verdad? Él reconoce ese análisis realista de la política. Tucídides, según Bertrand de Juvenel, escribe sobre el poder de una manera que lo presenta como un fenómeno que es observable, que no es meramente, ¿verdad?, un evento tras otro, sino que la manera que Tucídides escribe sobre la guerra del Peloponeso, Tucídides le aplica una narrativa. Y hasta cierto punto lo que estamos viendo en On Power y también lo que vamos a ver en On Sovereignty es ese esfuerzo que yo les comenté de Juvenal tratando de demostrar una genealogía de, de, de la fuerza totalitaria que conecta vamos a decir, los demonios y los ángeles conectan, ¿verdad?, en un mismo punto de partida. También en esa introducción Bertrand presenta la guerra como el gran catalizador del poder, en el sentido de que mientras que el poder está poco a poco, el Minotauro está alimentándose poco a poco para crecer en términos de tamaño y de potencia, es en los eventos bélicos, en la guerra, donde el poder puede estirar los músculos y estirar los brazos y enseñar los músculos que ha estado desarrollando poco a poco. Y el, el efecto que tiene el declive de las instituciones moderadoras sobre las sociedades que entran en estos ciclos bélicos. Es parte, no suena, y por eso es que en la introducción, Bertrand dice que la guerra del Peloponeso, según la relata Tucídides, es un gran cuento de imprudencia política. Y este concepto de la prudencia va a poco convertirse más relevante en los textos de Bertrand, especialmente en On Sovereignty, porque entre On Sovereignty y Pure Theory of Politics vamos a ver que la gran preocupación
vamos a decir, de la política doméstica de Bertrand de Juvenel no es solamente, ¿verdad?, el asunto puramente formal del gobierno en una sociedad, sino cómo las instituciones dentro de esa sociedad se relacionan de uno al otro y cómo o aportan al sentido de comunidad y a la amistad política entre los ciudadanos, o cómo ellos se contribuyen al deterioro de esas instituciones. ¿Preguntas? Ok, ya ponerme mute. Sí, mi comentario es, yo leyendo bueno, primero que me gustó que comenzaras indirectamente, digamos, con tus hijas, porque, Este curso lo vamos a dar. sí, porque pues, y recientemente, cuántas personas uno ha leído la historia del Peloponeso, ha citado tus hijas en los últimos 3, 4, 5 meses por los acontecimientos en el ordenamiento internacional. Pero más allá de eso, me parece interesante aquí, de nuevo, yo un poco, este, destruyendo poco a poco pues los preceptos que yo tenía sobre el autor, eh, ¿verdad? Esta introducción que él escribe a la traducción de Hobbes de la historia del Peloponeso es del 59, ¿verdad? 14, 15 años después de Power. Y a diferencia de Hobbes, por ejemplo, de la percepción explícita, al menos de Hobbes, y de la percepción que se tiene en parte del mismo de Juvenel, aquí no hay una puesta en entredicho a la democracia ateniense, por ejemplo, que es lo que tal vez el que no ha leído su obra y lo que un poco ha escuchado del hearsay del autor, pues podría tal vez pensar, para aquí viene alguien a caerle arriba a la supuesta democracia radical presente en Atenas, pero que voy al contrario, ¿no? Tiene, en el balance de las cosas, tiene una apreciación positiva y eso me pareció interesante notar. Este, y que después empata, ya adelantando un poco, pero después empata con uno de los señalamientos iniciales que tienen comenzando en Power, que hace unos comentarios de precaución en torno a la democracia, pero no en términos de la democracia wholesale, sino la democracia institucionalizada de manera centralizada. Que cuando vi ese comentario en Power, pues volví a esta introducción, que es posterior. Porque pues, si, digamos que si bien el corazón de la democracia ateniense era la asamblea, la iglesia, ¿no? Realmente había formas y maneras descentralizadas, este, ¿cómo se dice esto? Poliárquicas, es decir, con distintos focos de poder, no necesariamente todo centralizado. Pero que nada, no, volviendo para resumir en lo que está tratando de decir de alguna manera, que me parece interesante que él saque la apreciación de Juvenal de la traducción de Hobbes es positiva en torno a la obra de Hobbes, pero a la misma vez pues, discrepa en términos de la apreciación que tienen en torno a la experiencia democrática ateniense. Yo, Yo tuve un profesor en universidad que me enseñó, fue un curso de un semestre entero sobre la guerra del Peloponeso de Tucídides, y en la última clase recuerdo que él nos dice, si ustedes terminaron de leer esto y no entendían que los atenienses eran los malos de la película, no leyeron bien. Y de hecho hay en Pure Theory of Politics, ahora tengo que ver en el sílabo si lo incluí. Hay una parte en Pure Theory of Politics que es, él le dice el pseudo Alcibiades, se titula el capítulo, que es un diálogo entre Alcibiades y Sócrates, cuando Alcibiades está en el cenit del poder y está a punto de convencer a los atenienses de invadir Sicilia. Y una, es un diálogo donde esencialmente Alcibiades le está diciendo a Sócrates, tú piensas que iba a ser una loquera,
¿tú no crees que lo que me hace a mí capaz de movilizar los atenienses constituye un conocimiento sabio, correcto? Pero tú, que eres la persona más sabia, no me puedes detener. Y no sabes ni cómo me puedes detener. Entonces, ese diálogo crea hasta, es como, yo diría que hasta, eso es que más vale que yo lo haya asignado, si no voy a enviarle una cuarta versión del sílabo, porque ese diálogo para mí es la espina dorsal de esta trilogía. Es esta idea de cómo tú puedes tener una sociedad, entiéndase la sociedad, la civilización occidental, en su momento más potente en términos de ciencia, conocimiento, sabiduría, y termina en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, ¿verdad? ¿No? Y en los sistemas totalitarios. Y es hasta cierto punto, ¿verdad? El totalitario mirando al mundo liberal diciendo, tú piensas que sabes más que yo y tú no me puedes detener. Así que ahí más vale que yo haya puesto eso en el sílabo porque si no me voy a dar un cantazo yo mismo. Eh, lo otro que tú hablabas de que se ha tratado de encasillar a Beltrán es que si ustedes, de hecho, hoy en día, si ustedes van a buscar videos en YouTube o videos o podcast en Spotify o lo que sea y buscan a Beltrán de Juvenal, o lo van a encontrar en Liberty Fund, en la Escuela Libertaria, o lo van a encontrar en programas. Y cuando digo la Liga Libertaria, está empezando a surgir mucho en el mundo hispanoparlante, en España y en Latinoamérica, pero también es bien posible que van a encontrar programas discutiéndolo en, el, en lo que le dicen el neoreaccionismo o la extrema derecha. Porque lo que la extrema derecha ha aprendido de Bertrand de Juvenel es una dinámica política que la van a leer en Empower, que es lo que él le dice el High Low Middle Dynamic. Y es esta dinámica donde la élite más élite se siente limitada por otras fuerzas, vamos a decir aristocráticas u oligárquicas, que también comparten el poder con esa élite, y para sobreponerse a ella, lo que la élite hace es recluta las clases populares y presentándose como el paragón de la libertad de esas clases populares, les tumba los privilegios y los poderes a esas clases intermedias. El high, low, middle dynamic. ¿Y qué pasa? Esa es eso es, vamos a decir, la descripción de lo que acusaban a Julio César, ¿verdad? De utilizar las clases populares en contra de los optimates. Y esa crítica la hace Bertrand de Juvenel porque él dice lo que termina pasando eventualmente es que no existen cuerpos intermedios con la fuerza suficiente para ser intermediarios entre el tope de la pirámide y la base. Y entonces, todo el mundo, si no hay esas fuerzas intermedias, nadie es ciudadano, todo el mundo es súbdito. Y esa narrativa hace que muchas personas tengan, a través de la vida de Beltrán, le sigan preguntando siempre, pero loco, ¿está a favor o en contra de la democracia? Y él te decía, bueno, depende. ¿Cuál es la dinámica? Cristian, Otra, ajá, perdóname, Juan. sí, mira, en esa línea y trabajando con la introducción, ¿cómo tú definirías o trabajarías el aspecto de la prudencia política que él dice que es lo que enseña la historia, ¿verdad? Ese concepto de prudencia política de él, ¿cómo tú lo conceptualizarías? Y aquí nos estamos adelantando bastante en términos de lectura, pero y si entendí bien, porque te cortaste un poco, Juan, entiendo que la pregunta es cómo uno atiende qué es prudencia política para él. Mm. Beltrán
cree que la prudencia política no tiene una estrella fija en el firmamento, sino que requiere que los hombres y las mujeres de Estado siempre tengan su vista puesta, no necesariamente al asunto que se está atendiendo, sino al efecto que la respuesta o la solución va a tener sobre las relaciones entre los ciudadanos en un cuerpo político. El último capítulo de Pure Theory of Politics es The Myth of the Solution, en donde lo que está quizás tratando Beltrán de decirle, si se enfocan en la consistencia intelectual del asunto o ideológica de una solución a un problema, pero el resultado es que se rompen las dinámicas, las diferentes dinámicas culturales o sociales que crean un sentido de amistad política entre los ciudadanos de una polis o de un cuerpo político. No hay forma entonces está siendo un imprudente. Y entonces está entrando en una dinámica donde cada solución tiene que estar más crazy que la que vino justo antes, ¿verdad? Y está alimentando el minotauro. Y eso va a llevar al evento. Y si tú no tienes esa solidaridad en un cuerpo político, pues va a llevar a, a, un, a un desorden. Entonces va a requerir a un César o a un Bonaparte, ¿verdad? Que es la única figura que va a poder volver a restaurarlo y entrar en la dinámica donde el Minotauro se convierte en el Leviatán de Hobbes en términos, pero con el problema particular que cuando Hobbes escribe el Leviatán, el monarca absoluto de Hobbes no iba a poder reclutar la totalidad de las fuerzas creativas e industriales de una sociedad en su mejor momento. Su momento más óptimo de poder, nunca iba a poder traer el nivel de fuerza destructiva que podía traer un régimen moderno contemporáneo. Y ese es el asunto que está trayendo Beltrán, de que ya no es solamente un asunto puramente de las teorías que justifican el poder, sino de que ya hemos visto lo que puede, y vamos a recordar, pues terminamos la Segunda Guerra Mundial sabiendo que el ser humano puede destruir el mundo, literalmente, algo que era, Dios nada más puede destruir el mundo. No, ellos ya saben que le da el botón que no hay, el mundo se puede acabar, así que esa es parte de la preocupación que él tiene. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿verdad? Esa es la prudencia. Y él no, y él admite que nunca hay una solución final. Y incluso yo estuve leyendo con mucha dificultad usando ChatGPT, pudiendo traducir partes de los textos que escribió Bertrand de Juvenel sobre Rousseau, que era uno de sus filósofos favoritos, donde Bertrand argumenta que Rousseau ha sido leído totalmente incorrectamente, porque la gente piensa que cuando tú lees a Rousseau, él está argumentando a favor ¿verdad? De una polis clásica. Y él dice, no, lo que te está diciendo Rousseau es que la polis clásica requería una sociedad pequeña, homogénea, adversa al cambio, y entonces pues ahí tú puedes tener una voluntad general. Y mucho de lo que está tratando y de lo que vamos a estar leyendo en términos de sovereignty y pure theory of politics especialmente es cómo tú mantienes una amistad política, un sentido de amistad dentro de una ciudadanía política, pero ahora en una ciudad, en un polis masivo, donde la gente no se puede conocer todo el mundo, ¿verdad? Cómo tú puedes crear un sentido de civismo republicano en un país industrial hoy en día? Ese es uno de los retos que también está enfrentando Bertrand, y que hace el argumento que muchos de los errores ideológicos que se llevan a cabo en el siglo XX particularmente es este afán de que queremos volver a la ciudad vieja, ¿verdad? Queremos, queremos
Queremos pensar que si establecemos el régimen correcto, de momento 10 millones de personas van a poder relacionarse uno al otro de la misma manera que se relacionaba una polis de 50.000 o 10.000 personas en ese rango. O sea, al final del día recuerden que la guerra del Peloponeso pues, es un poquito el equivalente de, en términos de escala humana, de Bayamón y Guaynabo viendo la guerra. O sea, no era, o sea, Atenas quizá en su momento más, si cuentas todos los esclavos, cuentas todos los que no son ciudadanos, los mentes, de esta gente, pues quizá era que 500.000 personas, área, mitad del área metro. Esparta era más pequeña, o sea, esa polis no va a volver. Pero entonces, hay la dinámica donde Bertrand está tratando de traer los dioses viejos a, a, a traer dioses viejos a una ciudad nueva, robando la imagen de Aeneas cayendo de Troya con su papá, su hijo y los dioses de su albergue. Contesté la pregunta. ¿Cuándo? Sí. Ok, perfecto. Déjame ver cómo estamos de tiempo, que quedan 10 minutos. Y vi el comentario de Socorro, definitivamente tuvo su impacto. Y otra razón por la cual me gusta Bertrand, especialmente Tom Power, y por la misma razón que me gustaba Hobbes, y por la misma razón que me gusta tanto Tucídides, que el pathos de los escritores son personas, me gusta, hasta cierto punto me gusta Arendt también en ese sentido, son personas que están atravesando estos eventos cataclísmicos, traumatizantes, a nivel de civilización, ¿verdad? No solamente de que esto me pasó a mí, no es que son estas experiencias masivas y cómo ellos tratan de articular una razón de ser detrás, de ¿verdad? Explicar el porqué de las cosas para que no pueda simplemente para ellos ser, "Pues, así que son las cosas, ¿verdad?" Y es lo que a veces no me gusta de cómo enseñan esos textos, porque le quitan ese nivel de humanidad a lo que son esencialmente obras de superación, ¿verdad? Y estás leyendo una persona que en un momento va a sonar sumamente pesimista y tienes que de verdad buscar dentro de las oraciones donde es que está, hay unas semillas de esperanza, porque están tratando de negociar y sobreponerse a lo que son esos eventos cataclísmicos que nadie pensaba que iban a terminar ahí, ¿verdad? Eh, Así que volviendo un poco a, cerramos con lo de Tucídides, me queda poco tiempo, así que quizá pues trato de resumir un poquito de los primeros capítulos de Unpower y los retomamos en el próximo curso con una lectura un poco más detallada, ya después de que dimos esta introducción general de Bertrand, y espero que haya sido exitoso en despertarle un poco de interés por este francés loco, este francés excéntrico. El, ok. Sí, no, pero también tengo están escribiendo de casa también. Eh, en términos de algo que les quería resaltar, especialmente el primer capítulo de On Power, después de pasar el prefacio de la presentación del Minotauro, y los quiero dejar con esto, ¿verdad? Y que demuestra cómo Bertrand está luchando con este asunto del totalitarismo, es que Bertrand empieza el primer capítulo diciendo, la pregunta, la pregunta no es cómo la gente se lleva bien, la pregunta es por qué obedecen, ¿verdad? ¿Cómo es posible que obedecen al punto de entrar en las dinámicas que acabamos de sobrevivir en esta guerra? Eh, ¿Verdad? Muchas veces, si pensamos en la teoría política moderna especialmente, mucha de esa teoría política está basada en justificar por qué obedecer, como si la naturaleza humana es no obedecer. La teoría entera del contrato social es que tienes que obedecer porque ya tú lo pactaste,
porque si no pactas con el soberano y entras en la polis, pues lo que va a haber es desorden. Y Bertrand comienza su libro sobre el poder diciendo, no, no, la pregunta es ¿por qué diantre obedecemos tanto? O sea, al punto de que se ha creado un hábito de obedecer, de que se ha creado una dinámica donde no importa cuán para atrás tú vas en la sociedad, pueden ser miles de años, tú lo que te encuentras es con historias de cuerpos políticos donde la gente obedece, aunque no lo esté mirando nadie. Entonces entra en este tipo de antropología política de cómo se justificaba la obediencia, pero al final del día termina siendo un hábito. No es algo dentro de la naturaleza del mismo ser humano. Le leo de ese primer capítulo, dice, At all times and in all places, we are confronted with the phenomenon of civil obedience. An order issued by power gets obeyed by the community at large. When power addresses itself to a foreign state, the weight behind its words is in proportion to its own ability to make itself obeyed and win from that obedience the means of action. It all turns on that obedience. Who knows the reasons for that obedience knows the inner nature of power. O sea que el punto del poder no es solamente la orden que viene de arriba, es la dinámica entre esa orden y la obediencia que la alimenta en términos de tomar una acción. Y ahí contesta a Bertrand, citando a Neckel, discipline on such a scale as this must astound any man who is capable of observation. This obedience on the part of a very large number to a very small one is a thing singular to observe and mysterious to think on. Neckel, por si no sabían, era el ministro de Finanzas de Luis XVI. Y Neckel escribió muchas en sus diarios, etcétera, cito de cómo las masas se movían en conjunto como si tuviesen una fuerza propia. A ver aquí. Y aquí es que él termina sobre la obediencia. It thus appears that obedience is largely compounded of creed, credence, and credit. Force alone can establish power. Habit alone can keep it in being. But to expand it must have credit, which even in its earliest life, it finds useful and has generally received in practice. Este concepto del crédito, del poder, especialmente en términos de mucho del trabajo que él hace, tanto en los artículos que él publica fuera de la trilogía, como lo que vamos a estar leyendo a través de la lectura, es importante porque Juvenal está diciendo que la obediencia es un hábito que se aprende porque somos éxitos, o sea, porque las cosas que queremos las recibimos. Y mientras más exigimos y mientras más positivo es el resultado de pedir, eso crea el loop que va alimentando al minotauro y va elevando al poder. Si ustedes se recuerdan en la lectura inicial, él dice, él habla de que al principio los reyes, ¿verdad? En general, no podían poner impuestos, no podían legislar, no podían, incluso no tenían la capacidad de hacer un draft a soldados. Las figuras iniciales del poder público eran relativamente débiles, y es a través de la ejecución formidable y hasta cierto punto exitosa
de diferentes funciones de redistribución, de servicio, de mejorar la calidad de vida, de proponer el avance de la industria, de la agricultura, etcétera, que se va creando el crédito social con el cual el poder nos acostumbra a cierta obediencia y entonces le da la capacidad de reclutar una proporción cada vez más grande de no solamente la riqueza, sino de nuestra misma acción eh, para poder convocar eh, las diferentes iniciativas que tiene el poder. Ya estamos, me quedan 3 minutos, así que lo que voy a hacer es, voy a preparar una sinopsis de lo que se me quedó por discutir en términos del texto de esta lectura y entonces en la semana que viene le dedico 10, 15 minutos a esa sinopsis y entonces brincamos a la lectura asignada para la segunda semana. Que ya yo creo que la semana que viene me da suficiente tiempo porque no tenemos que hacer la introducción general de Bertrand de Juvenal y porque yo pienso que hay que hablar y leerlo. Así que, don Manuel Almeida, le devuelvo el foro. Pues nada, pues estamos cerrando la primera sesión de nuestro seminario más reciente, siempre agradeciéndoles a ustedes por darse presencia y siempre agradeciendo al amigo Cristian Sobrino por animarse a este endeavor, a esta aventura. Voy a parar aquí la grabación, pero no se me desconecten todavía para la responsabilidad fotos. Pero gracias nuevamente por conectarse.